Cami. ¿En los grados? Me toca a mí hacer con la doctora Macarena de tecnología. Ella ha sugerido, y estoy de acuerdo con el tema de el tema de estaba recomendando ayer a los chicos del grupo A que lean el libro de Robbins, por ejemplo, ¿ya? En el libro de Robbins está todo lo que es la información y me imagino que de ahí les va a preguntar, supongo, ¿ya? Segundo, yo estoy viajando hoy día, ¿ya? Mañana no voy a estar acá, voy a volver al jueves. Entonces, el grupo B de mañana estaría pendiente de la práctica de ley, ¿ya? No sé si el día con el tiempo, si es que no, el próximo miércoles tendremos que responder esa parte de la ley, ¿ya? Sin embargo, igual esta semana, no sé qué son sus casos. ¿Tienen casos clínicos? ¿Qué son? ¿Los tienen? Solo para todos. Sí. Mejor, pero también se va a estar el secreciones con la segunda o las actuales. Ya, avanzar el electro y vamos a hacer su caso para ayudarles un poco ya. Este es el electro del paciente. Ya chicos, escúchame. ¿Qué es el electrocardiograma? Les he dicho, no recuerdo, es un dibujo de qué? De la actividad cardíaca. De la actividad eléctrica del corazón. Es decir, que netamente todo el electrocardiograma es repolarización y despolarización. ¿Qué hemos visto en cerca que es? Cambios de voltaje, ¿no ven? Potencialización y membrana. Sí, ¿ya? Ahora, hay que recordar un poco algunas cosas. Algunos canales que funcionan, ¿ya? Este es un dibujo del proceso de la polarización y despolarización, ¿ya? Hay una fase 4, ¿ya? Que es la fase cuando la membrana está en reposo, ¿ya? Membrana en reposo. Luego viene a este nivel, hay un potencial de acción que va a generar un potencial de membrana, que es lo que va a generar la despolarización. ¿Ustedes van a entender? Hasta llegar a un pico máximo. Después, acá va a haber una rápida repolarización. Esta rápida repolarización es por los canales rápidos de sodio que van a ingresar. ¿Deben entender? Después va a haber una meseta, una fase de meseta, que se da por los canales lentos de calcio. ¿Deben entender? Ok, por los canales lentos de calcio. Luego tenemos una fase de repolarización, ¿ya? Que se da por los canales de fuga de potasio. ¿Ok? Y finalmente la membrana vuelve a estar en reposo, ¿ya? Entonces tenemos, por así decirlo, 5 fases, ¿ya? Para que entiendan. Hay una fase de despolarización, es decir, se genera el potencial de acción, hay un cambio acá rápido de voltaje y va a empezar la despolarización, ¿correcto? En esta fase de despolarización es donde los canales de sodio se van abriendo para que ingrese el sodio y por dentro, ¿qué se va a volver? Positivo, ¿verdad? Hasta llegar a su pico, ¿ya? Después vamos a entrar a la fase de repolarización inicial, ¿ya? Es decir, que va a perder un poco su voltaje positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber igual unos canales de
sodio que se van a abrir rápido. Igual se van a liberar por el sodio. No muchos iones, algunos cuantos. Pero para evitar que esta despolarización vuelva rápidamente a la fase de reposo, entramos en una fase de meseta. Entonces, para que me entiendan, despolarización, ¿no ven? A este nivel hay una repolarización inicial donde hay unos canales de sodio rápidos que van a empezar a salir, ¿ya? Por eso se vuelve un poco negativo. Pero para evitar precisamente que esta negatividad vuelva a la fase de reposo, se abren los canales de calcio. Por eso se produce la meseta. Es decir, el corazón acá se contrae, no es que se contrae y se dilata o se relaja, sino que se contrae y poco a poco vuelve a estirarse. Ese tiempo que tarda en estirarse de nuevo se da por los canales de calcio. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿O una vez más? Ya, una vez más. La membrana aquí está en reposo. ¿Sí? Está en reposo. Potencial de acción, potencial de membrana, despolarización. Es decir, que va a cambiar la carga interna a positiva. ¿Verdad? Es decir, que van a empezar iones positivos. En ese caso va a ser el sodio. ¿Ya? Una vez que llega a su pico máximo, ¿ya? Va a haber una fase de repolarización inicial. ¿Ya? O sea, pérdida de algunos iones de sodio. No muchos, pocos. Y para evitar que vuelva a la fase de reposo, es que se abren los canales de calcio lentos. Es decir, que van a permitir que se forme una meseta. ¿Me dejo entender? Esos canales de calcio van a permitir que el calcio ingrese evidentemente en lo que es la fibra, ¿ya? Pero no va a ser como los canales acá que son rápidos, por eso es que se disparan. ¿Me dejo entender? Cuando son lentos es cuando se forma la meseta, la meseta. ¿Ok? ¿Me dejan entender hasta ahí? Ya. Una vez que el potencial poco a poco se va haciendo negativo, ¿ya? Entramos en una repolarización rápida. Una fase de repolarización rápida. Como les dije, hay una fase de repolarización inicial, meseta y rápida. Es decir, en esta fase de repolarización rápida vamos a perder varios iones positivos de manera rápida. ¿No se dejan entender? Hasta llegar a una fase de... ¿Ok? Todo esto es lo que pasa en un ciclo cardíaco, es decir, en un periodo de contracción y relajación. Todo esto es el ciclo cardíaco. Esto es lo que pasa en nuestro corazón cada vez que late. ¿Me dejo entender? Ok. Preguntas ustedes. Ok, seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les he explicado. El retículo sarcoplástico, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Hemos visto. No. Retículo sarcoplástico, ¿qué es? Has dicho que eran cisternas. ¿De qué? De calcio. Almacenan calcio. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan la meseta, no ven? Todo este procedimiento es lo que les he explicado. Procedimiento. Liberación de calcio. ¿Se acuerdan que hemos visto un potencial de acción que llegaba? ¿Se acuerdan lo que hemos visto nervioso? ¿No ven? Y un potencial de acción, ¿qué hacía? Estimular lo que es el sarcoplasma, liberación de calcio y el calcio generaba al final contracción. ¿No ven? Por eso es que venía el reflejo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Después de eso, ¿qué pasaba? El calcio volvía otra vez al retículo sarcoplasma. ¿No ven? Otra vez se almacenaba y el músculo se relajaba. ¿Debes entender? Entonces, para que me entiendan, ¿cuál es el ion más importante en la contracción y relajación? Calcio. Calcio. ¿Ok? Ahora, una vez entendiendo eso, vamos a hablar del electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma entonces? La actividad eléctrica del corazón. Es decir, que todas estas ondas, la P, la Q, la R, la S y la T, son
netamente actividad del corazón. ¿Ok? ¿Qué es la onda P? La onda P es la despolarización de las aurículas. O sea que acá se forma lo que hemos visto, la meseta de las aurículas. ¿Me dejan entender? ¿Por qué? Porque las aurículas también se contraen. No, igual se contraen las aurículas. Después cae la meseta. Se forma la meseta de las aurículas. Igual se tiene que formar la meseta de los ventrículos. ¿Lo ven? La fase de despolarización, la fase de repolarización, reposo. ¿Me dejan entender? Ahora, la onda P representa la despolarización de las aurículas. El complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos. Es una onda Q, una onda R y una onda S. En conjunto forman el complejo QRS. ¿Ya? Y finalmente tenemos la onda T, que es la onda de repolarización de los ventrículos. Ahora ustedes van a decir, pero la onda P, si hay una despolarización de las auriculares, ¿en qué momento se repolariza? ¿A ver? Pues a este nivel hay una onda T, ¿ya? De una repolarización auricular, pero no se la toma en cuenta. ¿Por qué? Porque el complejo puede ser es más importante, porque es la despolarización ventricular. ¿Me dejan entender? Pero igual está la onda T ahí, ¿ya? Lo vamos a dejar así. Todo esto, nosotros lo catalogamos como un ciclo cardíaco. ¿Qué hemos dicho cuando era el ciclo cardíaco? Como les hemos mostrado la figura, era desde el reposo hasta que vuelve al reposo. ¿Se acuerdan? Lo mismo acá, todo esto es el ciclo cardíaco. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué tenemos que saber de acá? De aquí para arriba, ¿ya? Es voltaje, es decir, volt. ¿Ya? De aquí para allá se mide en tiempo, o sea, segundo. ¿Me deben entender? Sí. Entonces, ustedes ven que hay cuadraditos pequeños, ¿sí o no? Y hay un cuadrado grande, ¿sí o no? Ya. En cada cuadrado grande hay 25 cuadraditos. En cada cuadrado grande hay 25 cuadraditos, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, la onda P, ¿cuánto de voltaje tiene? Contamos, un cuadrado, dos cuadrados, ¿sí o no? Y está hacia arriba. Por lo tanto, va a tener una carga positiva. Entonces, este sería más 0,2. ¿Me dejan entender? Ok. En este caso, ¿cuánto tendrá la onda E? Vamos a contar. Siempre el 0 es el eje. ¿Me dejan entender? Entonces, contamos. Si de acá hay 5 cuadrados, ya cuento 5 cuadraditos. ¿Lo ven? 6, 7, 8, 9. ¿Y para abajo cuántos hay? 2. 9 menos 2, entonces va a ser más 0, ¿me deja entender? Así se calcula el voltaje. Ahora, de acá para acá, igual, ¿cuántos segundos tiene? Cada cuadradito, de acá para allá, cada cuadradito tiene 0,04 segundos. Cada cuadrado tiene 0,04 segundos. Es decir, que de acá a acá, ¿cuántos segundos va a tener? 0,20, porque multiplica. Si tiene 5 por 0,04 sería 0,20, 0,2. ¿Me dejan entender? 0,4608, un segundo. ¿Me dejan entender? Entonces, en este caso, ¿cuánto tendrá de duración la onda P? Contamos. 1 cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados. ¿Cuánto sería? Sí. ¿Cuánto sería? 0,12. Entonces la onda P tiene un voltaje de más 0,2. Estamos contando. Y tiene un tiempo de duración de 0,2 segundos. Así es como tenemos que hacer con cada onda de cada derivación. Entonces,
Una vez que me entiendan eso, hay parámetros. Por ejemplo, el intervalo PR. ¿Cuánto tiene la duración del intervalo PR? Generalmente el intervalo PR dura de 0,12 a 0,20 segundos. Lo normal. ¿Ya? Luego tenemos el intervalo UT, ¿ya? Que dura más o menos entre 0,35 hasta 0,45 segundos. ¿Ya? Nosotros, para ver que un electro esté normal y hay parámetros, tenemos que tomar en cuenta el intervalo PR, el intervalo UT, la distancia que hay entre las ondas L. ¿Ya? De acuerdo a eso, nosotros podemos ver si el paciente está o no con alguna alteración. Ahora, en su caso, por ejemplo, habla, creo, de infarto, ¿verdad? Infarto con necrosis, creo, ¿verdad? De manera rápida, ¿verdad? Entonces, cada derivación, ¿ya?, va a evaluar una cierta cara del corazón. ¿Cuántas caras tiene el corazón? 3. ¿Cuáles? Ya, la pulmonar, ¿cómo también se llama? ¿Cuántas caras tiene el corazón? 3. Pero, ¿cuáles son tus caras? ¿Y de externa cuáles? Anterior. Ya, después. Pulmonar. La posterior. Entonces tiene una posterior, anterior o anterolateral, si tiene una basal, ¿no? ¿Puedes entender? Ya. Entonces, ahorita vamos a hacer cada derivación, vamos a encontrar las mismas ondas en cada derivación. Ahorita me van a entender, ¿ya? Y cada derivación nos va a permitir entender qué cara del corazón tiene un infarto. ¿Puedes entender? Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Digamos que en este caso veo en la derivación 2, por así decir, digamos que el nombre P está hacia abajo, digamos, y en vez de positivo es negativo, digamos. Si estoy en la derivación D2, ya me hace pensar, por así decirles, podría estar pensando en un infarto de la cara anterolateral. ¿Me dejo entender? De esa manera nosotros ya podemos saber si es que el paciente ha sufrido o no antes algún problema, puede decir cardíaco, no sé, tal vez ha sufrido alguna embolia, tal vez algún tipo de isquemia, tal vez ha habido una patología o alguna enfermedad que le ha disminuido el consumo de oxígeno, falta de oxígeno, bla, bla, bla. ¿Me dejo entender? Pero con eso ya tenemos una idea de qué cara más o menos está afectada el corazón. ¿Me deja entender? Ya. Entonces, este es un electro normal. Ahora, en el electrocardiograma, ¿qué vemos? Lo que les he explicado, ¿verdad? Les he dicho, toda la onda que hemos visto representa un ciclo. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que a este nivel hay una despolarización de los ventrículos, ¿sí o no? Ya sabemos que acá hay un ingreso de sodio rápido. Al mismo tiempo sabemos que la contracción continúa por la meseta, ¿no ve? No es que esté en reposo, sino que continúa la contracción por la meseta. Y después hay una fase de repolarización rápida y reposo. Repolarización rápida y reposo, ¿sí o no? De los ventrículos, hasta que otra vez se produce la despolarización. ¿Me deja entender? Es como que esto lo sobrepongan acá, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la ley de Itobe? Este es el triángulo de Itobe, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que ver acá? Este es el corazón, ¿verdad? Aquí está la aurícula derecha. ¿Qué está en la aurícula derecha que es importante? El nódulo sinusal. ¿Por qué es importante el nódulo sinusal? Porque es el encargado de generar o controlar el ritmo cardíaco a través de impulsos nerviosos. Controla el ritmo cardíaco a través de impulsos nerviosos.
¿Que hacia dónde va a ir la transmisión del impulso? Va a ir siempre, lo vamos a hacer hacia abajo, para que no se mueva el dibujo, pero va a ir siempre hacia la punta. ¿A ver? Nunca va a ir hacia atrás. ¿Ok? Por eso es que generalmente esta derivación es negativa. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Ahora, por otro lado, aquí hay un juego de positivo y negativo. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver, tranquilo. Y finalmente el ápice que siempre va a ser positivo, porque es donde siempre va a llegar el impulso. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la ley del todo? Dice que la derivación de 1, más la derivación De 3. de 3, estos dos sumados van a dar la derivación 2. ¿Me dejo entender? Esa es la ley, lo vamos a comprobar. Si la derivación 1 está más 0,5 y en la derivación 3 está más 0,7, ¿cuánto es esto más esto? 0,2. 1,2. ¿Ve? Entonces estamos confirmando la ley de Itomo. ¿Ok? Esto solamente es para conocimiento, ¿ya? Para que tengan en cuenta. Lo que sí necesito que sepan es el triángulo de Itomo. ¿Por qué? Porque a partir de acá, del triángulo de Beethoven, nosotros vamos a poder hallar el eje del corazón. Es decir, si está así. ¿Me van a entender? O si quieren al otro lado. ¿Ya? Por eso es importante el triángulo de Beethoven. ¿Ya? Ahora, ¿qué vemos en el electrocardiograma? Vemos 12 derivaciones. ¿Ya? 12 derivaciones. La de 1. La D2, la D3, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces son 12 derivaciones. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que hubieras dicho que en el triángulo el ABL, es decir, el que está al lado derecho iba a ser negativo? Vamos a confirmar. ¿Cuánto es el voltaje del cuello? Si este es el eje, contamos los cuadraditos. Bueno, acá no se ve. Contamos los cuadritos. Si les de contar, ya vemos que es negativo. ¿Se confirma la ley de Beethoven o no? Sí, ¿no ve? Ok. ¿Cuáles también son negativos? Aparte de ABL. Es B1 y B2. ¿Ya? En algunas ocasiones también es B3, pero los que son más seguros es B1 y B2. ¿Por qué? Porque estas dos derivaciones, ¿ya? Igual van a encargarse de la base del corazón. ¿Me dejo entender? Ok. Entonces, nosotros tenemos que ver la derivación 1. ¿Qué vemos? Si tiene onda P. ¿Sí o no? ¿La derivación 2 tiene P? Sí. ¿La derivación 3? No. ¿La derivación 4? Oh, perdón, ABL. Es onda P. Sí. ¿La ABL? Sí. Vamos, sí. ¿Tiene? Sí. ¿Tiene? 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 Pequeña pero tiene. ¿No ven? Entonces, si en todas las derivaciones que hemos visto hay onda P antes del QRS, es un criterio para saber que el ritmo es sinusal. Es decir, que el ritmo es normal. ¿Me van a entender? Ok. ¿Qué más tenemos que ver? Tenemos que ver que la distancia entre onda L y L sea igual. Entonces, vamos a contar acá. Hay 4 cuadrados. ¿Lo ven? Los 4 cuadrados serían cada cuadrado, ¿cuántos cuadraditos tiene? Entonces, 4 por 5 más 2, 22. Acá entonces lo mismo. ¿Se repite? ¿Se repite? Entonces, vemos en todos, se repiten todos, 4. ¿Lo ven? 4 y 2. Aquí hay 4 y 2. Se repiten en todos. Entonces, es otro criterio que la distancia entre onda L y L sea igual. Tercer criterio, ¿cómo hallamos la frecuencia cardíaca? Para hallar nosotros frecuencia cardíaca tenemos que varios métodos. ¿Cuál es el que se usa?
Hay uno que dice 1500 dividido entre, ¿qué hemos visto ahí? Entre los cuadrados pequeños. Entonces, vamos a hacer la prueba. ¿Cuántos cuadraditos había? 1500 entre 22, ¿cuánto les da? ¿Cuánto? 68. Entonces la frecuencia cada que el paciente es de... ¿Me deja entender? Ok. Ahora, cuando hay una alteración, por ejemplo, del electrocardiograma, en este caso del SID, o del, ¿qué es? Del ritmo. Si ustedes ven, en este caso, por ejemplo, ya vemos que la distancia no es igual, ¿lo ven? Pero, ¿qué pasa? Hay onda P en todos los complejos coriáceos precedientes, ¿sí o no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, el ritmo ya no es igual, ¿sí o no? En este caso, cuando la distancia entre onda R y L no es igual, vamos a hablar de una patología. ¿Qué patología sería cuando el ritmo no es igual? Arritmia. ¿Sí o no? Pues ya estamos hablando de una patología. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Cuando la distancia es igual, pero ¿qué pasa cuando la distancia es igual, pero son seguidas? Por así decirles. En este caso, si la distancia es igual, pero son seguidas las ondas, ¿qué pasa? Quiere decir que la frecuencia cardíaca está elevada, ¿ya? Porque son seguidas. Entonces, por así decir, digamos que si calculamos todo esto, por así decirles, sería 115 latidos por minuto, digamos, ¿ya? En este caso, cuando las ondas son seguidas, nosotros vamos a hablar de una taquicardia. Pero esta taquicardia, lo interesante es de que hay onda P en todas. La distancia es igual, ¿sí o no? Y las derivaciones, por así decirles, se mantienen, lo que son negativas y lo que son positivas. Por lo tanto, cumple con criterios sinusales, ¿sí o no? Cumple. Solamente que está acelerado. Entonces, nosotros vamos a hablar de una taquicardia sinusal. Lo mismo pasa si esto se alarga, si la distancia es, por así decirlo, no hay este complejo, no hay todo esto, digamos, y esto es así, y tampoco hay esto, y esto se mantiene, digamos. En este caso ya no sería taquicardia sinusal, sería bradicardia sinusal. Pues ya hemos hablado de 3 patologías, ¿sí o no? ¿Me van a entender? Ahora, ustedes van a decir realmente que parece chino. Y les entiendo, ustedes ven las 12 derivaciones y van a decir que cada derivación representa una patología de cada segmento del corazón. Sí. Y ahora, ¿cómo ustedes pueden determinar qué parte es la afectada? Voy a mostrar una diapo más adelante. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Que ustedes sepan que este es un electro normal. ¿Ya? Este es un electrocardiograma normal. Ustedes tienen que memorizarse esto hasta el día que se mueren. Porque toda su vida van a ver electrocardiogramas. Toda su vida. Cuando un paciente ingresa a cirugía, ¿qué van a ver? El eje. Cuando su papá, su mamá, algún familiar tenga un problema o un infarto, le duele el pecho, ¿qué le van a hacer? Todos van a contar qué opinas. ¿Me dejan entender? Contar que ustedes sepan lo normal, por lo menos por el momento,
Ya cuando ven una alteración así van a poder determinar o sospechar, ¿no? Es una arritmia, un infarto, un isquemia coronario, con elevación de desnivel, infradesnivel, si es infarto miocardio agudo, crónico, ¿ok? ¿Hasta acá tienen preguntas? Esto que les he explicado tiene que estar en todas las derivaciones, ¿ya? Y generalmente se toma en cuenta la derivación más isodifásica. ¿Qué es derivación isodifásica? La derivación isodifásica es lo más neutro que esté. Por así decir, digamos que aquí es de acá, acá son 5, 6, menos 4, ¿cuánto sería? Más 0,2. ¿Este cuánto sería? Ya de hecho ya te das cuenta que es más. ¿De acá? No, pro. Entonces, de los tres, ¿cuál es el más isodifásico, el más neutro? El 1. El 1. Entonces, ¿por cuál me voy a guiar? ¿Por cuál voy a calcular todo? La frecuencia cardíaca por el 1. En caso que fuera el más isodifásico, el de 3, voy a calcular la frecuencia todo por el de 3. ¿Ya? Entonces, la frecuencia cardíaca, así como dividimos 1500 entre los cuadrados pequeños, podemos dividir 300 entre los cuadrados grandes. ¿No ven? Pues en este caso, ¿cuánto sería? 300 entre 4. Entonces su frecuencia sería... ¿Me dejan entender? ¿Sí? Ok. Sus compañeros tienen una tarea de resolver, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo se el eje cardíaco? A ver, vamos a hacerlo así, para que me entiendan. Este es el sistema para hallar el eje cardíaco, ¿ya? ¿Cómo se maneja? No es difícil, es bien fácil. Dibujamos una línea que va a ser la derivación 1. La perpendicular es la... A ver, ¿qué es perpendicular? Es decir, que está en 90 grados, ¿sí? ¿Ya? Dibujamos la dirección 1 y el AB F. Luego tenemos que, con un transportador si quieren, dividir en 30 grados. ¿Sí? 30 grados, todo 30 grados. ¿Ya? La única diferencia es que lo positivo va a ser hacia este lado. O sea, 0 más 30 grados, más 60 grados, más 90 grados, más 120 grados, más 150 grados y más 80 grados. Y acá ya venimos con lo negativo, menos 180 grados, menos 150, menos 150. ¿Ya? ¿Me deja entender? Ok. Entonces, la dirección en la que va la línea es lo que va a ser positivo. Es decir, la punta de la flecha va a ser positivo. ¿Y la cola va a ser negativo? Vamos a la prueba. Si empiezo acá, en los 60 tengo la derivación de 2, positivo. ¿Sí? Acá tengo la 120, la derivación de 3. Entonces, ¿cómo funciona? Son perpendiculares. Todas son perpendiculares. Funciona así. A ver. ¿Sí o no? Entonces, si tengo la D1, ¿cuál es la perpendicular? La... A ver. Giro. Si tengo la derivación de 3, ¿cuál es la perpendicular? A ver. Giro. ¿No ven? Si tengo la derivación ABL, ¿cuál es la perpendicular? ¿Me dejo entender? Con este sistema es como sale el eje cardíaco, hacia el corazón. Les voy a mostrar cómo. ¿Ya? Por ejemplo, lo vamos a hacer en la pizarra. Les he dicho que es un sistema. ¿No ven? Aquí está la B1 y aquí está la B. A ver. ¿No ven? Ya. Hemos dicho
todos son perpendiculares. Lo normal es entre, esto es 0. Esto sería menos 30 grados, ¿sí o no? Esto sería más 120 grados. Se dice que lo normal es de acá, el eje del corazón de acá hasta acá. O sea, quiere decir que todo esto es normal. Mientras el corazón está en este eje, es normal. ¿Me entienden? Si es que se va para acá, va a tener un desvío a la derecha. Y si está hacia arriba, ¿me deja entender? Obviamente que su corazón tampoco va a estar hacia arriba. ¿Ya? Obviamente que no. Pero es como de manera teórica, por así decirlo. Obviamente depende mucho de la constitución del paciente. Por así decirlo, un paciente flaquito, delgado, ¿cómo está su corazón? Hacia abajo, en gota. ¿Me deja entender? Y un paciente obeso va a estar horizontal. Así que un poco hacia arriba. ¿Me deja entender? Entonces, ¿cómo hallamos el eje? Vamos a hacer con su eje. ¿Cuál es el más? Vamos a usar acá el sistema más fácil. Hay varias maneras para hallar el eje. En este caso vamos a usar solamente la derivación, para ser exacto, solamente la derivación 1 y solamente la b, solamente las dos. ¿Ya? Entonces, la derivación 1, ¿cuánto es su voltaje? 2. ¿Cuántos? Si tiene 5 cuadrados sería 1, 2 más 7 menos 1, 2, 3, 4. 7 menos 4. 11. 11. 7 menos 4. 7 menos 4. 3. Nos tendría un voltaje de 0,3. Entonces partimos. 1, 2, 3. Estaría acá, ¿sí o no? ¿Me vas a entender? ¿Y cuánto tiene la B? 5, 6, 7, 8. Menos 1, 7. Entonces tendría más. Yo les he dicho que el sentido en el que va la flecha es lo positivo, ¿sí o no? Entonces cuento 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi corazón va a tener este eje. ¿Me deja entender? Así se hace. Bien fácil. Entonces, si esto, por ejemplo, bien, los grados, empieza en 0 grados, esto tendría más 30 grados. ¿Esto? No. ¿Y esto tendría más? ¿A ver? ¿Sí o no? Entonces mi eje va a estar como más o menos en más 58, digamos. Obviamente por transportador, ¿no? Más exacto. Ya tengo mi eje. Así de sencillo. ¿Me deja entender? Ahora, en caso que la derivación fuera la isoifásica, la D2, digamos que la D2 es isoifásica, ¿cómo funciona? Sería así. ¿Sí o no? ¿O no? Si esta es la isoifásica, por así decirlo, porque esta es la D2, vamos a volver al otro dibujo. Si la D2 es la más isoifásica, ¿dónde estaría mi eje? A ver. Tendríamos que hacer el mismo procedimiento. ¿Me deja entender? Si digamos, por así decirlo, en D2, vamos a hacer la prueba. Digamos. ¿Entiendes? La D2, era D2 y la AB. Entonces, A ver. yo tengo que hacer mi eje con esto y el AB. ¿Lo ven? Perpendicular, por así decirlo. Entonces, contamos, ¿dónde está? Esto más. D2, ¿cuánto es?
Contamos. 5 más 1, 6. ¿Vale? 7, 8, 9, 10. 10 menos 2. Entonces tendría la de 2. Tendría más. 0,8. Es un ejemplo que les estoy dando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estaría acá. ¿Sí o no? ¿Y el AB cuánto sería? ¿Cuánto es? Es AB, ¿no es? Lo regulamos. ¿O es AB? ¿Cuál es? AB. ¿Cuánto es AB? Menos 2, 5, 4, 2. No, 3. menos 2. ¿Cuánto sería? Para mí que es 3. Para mí que es menos ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué? A mí que es 3. ¿Cuánto sería? 3. ¿Cuánto? Aquí hay 4 más 1, 5. 5 menos 4. Menos 1, ¿sí o no? Menos 1, Sí, 0,1 está por igual. Entonces, estaría acá. Entonces, mi eje del corazón, según esa derivación, estaría ahí, ¿o no? ¿Se dan cuenta que prácticamente los dos se interceptan? ¿Se dan cuenta? Entonces estamos confirmando que mi eje está por acá. ¿Sí o no? Ah, ya. Hemos hecho con con 4 derivaciones y nos ha salido prácticamente lo mismo. Así es como sería un eje cardíaco. Pregunta. Otra vez. ¿Ninguno? ¿Seguro? No, doctor. ¿Seguro? Se ha desenfocado todo lo que explicar. Esta imagen, esto que les saqué un poco, este cardio es un poquito más ¿Bonito? ¿qué se llama? Un poquito más avanzado, pero más científico. Esta imagen. ¿Qué es lo importante de esta imagen que ustedes tienen que aprender? Primero, la irrigación. ¿Ya? Esta es la irrigación, bueno, son las arterias que irrigan el corazón. Cada arteria irriga una parte del corazón. Y cada parte del corazón tiene sus respectivas derivaciones. Entonces, ¿cómo funciona? Por así decirlo. Si la B1 y la B2 quedan negativas, ¿sí o no? Serían positivas, hablaríamos de un infarto septal anterior. ¿Y si el septal anterior está arriba alterada? Descendente anterior. ¿Qué rama de la coronaria? Izquierda. ¿Me deja entender? Entonces ya hablamos de un infarto septal anterior. ¿Me deja entender? Si es que hablamos de un infarto septal anterior, que estamos hablando, que es una presión en la descendente anterior, podríamos estar pensando que la parte anterior del corazón está con izquierda. ¿Sí o no? Hasta incluso que puede llegar a necrosis. ¿Me dejan entender? Esta imagen explica todas las derivaciones. ¿Y qué parte explora? ¿Me dejan entender? Si ustedes se memorizan esta tablita, se memorizan esta imagen, pueden interpretar cualquier tipo de electrocardiograma. ¿Ok? Es un poco más de cardio, esto sí, la verdad es que sí. Pero vamos a ver un poquito. ¿Ya? Entonces,
En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una clasificación. Rápido les voy a dar esto de infarto. ¿Qué tenemos? Tenemos un síndrome coronario agudo y crónico. ¿Ya? El síndrome coronario agudo, ¿de qué es? Es una angina estable. ¿Por qué se dice estable? Porque está controlada. ¿Con qué? Con medicamentos. El síndrome coronario agudo podemos clasificarlo en dos: con elevación del ST y sin elevación del ST. ¿Ya? Este ST es el segmento que hay ¿dónde? Entre el complejo QRS y la onda T. ¿Me dejo entender? Entonces, quiere decir que tenemos este segmento, que es el segmento ST. Vamos a tener un infarto con elevación del segmento ST, o sin elevación del segmento ST, o infradesnivel. ¿Me dejo entender? Okay. Cuando no hay elevación del segmento ST, es decir, en este caso, ¿de qué hablamos? De una angina estable e inestable. Pero esto es solamente en el agudo. ¿Me dejo entender? Solamente en el agudo, estable e inestable. ¿Ya? Es para que entiendan un poquito de la fisiopatología y demás. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Por qué el tejido se llega con isquemia? Porque hay un desequilibrio en qué? En oferta y demanda de oxígeno. Nosotros en fisiología en algún momento les he dicho de que el tejido, el corazón, el músculo, cuando ustedes hacen ejercicio, ¿qué necesitan? Oxígeno, ¿sí o no? Si necesitan oxígeno, el corazón al latir más rápido, ¿qué va a necesitar? Oxígeno. Entonces va a aumentar su demanda de oxígeno. Pero si no está llegando bien la sangre, ¿qué va a pasar? Quiere decir que no hay buena oferta. ¿Me dejo entender? Entonces el tejido, ¿qué va a pasar? Se va a isquemizar, ¿sí o no? Y si es que se isquemiza el tejido, no llega oxígeno, entra en un periodo de hipoxemia, el tejido tiene un tiempo de recuperación, por así decirlo. Si no se recupera en ese tiempo, se necrosa y muere. ¿Me dejo entender? Muere. Un tejido necrosado muerto ya no puede volver a funcionar. ¿Me dejo entender? Ok. Esta es una vista general, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Disminución del flujo coronario, obstrucción total de los vasos coronarios. ¿Qué pasa? No sé si en su caso clínico está así, pero las arterias coronarias, ¿ya?, tienen una luz, un lumen, ¿sí o no? Cuando este lumen se obstruye, ¿por qué se podría obstruir? Por un tromo, un coágulo, una placa ateromatosa, grasa, bacterias, infección, problemas autoinmunes, endoteliales, bla, 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 bla. ¿Ya? Se obstruye. Entonces, el flujo acá, ¿qué pasa? Disminuye el flujo sanguíneo. ¿Sí o no? Disminuye. Si llega menos sangre al corazón, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? El gasto cardíaco disminuye. ¿Por qué? Si hay menos sangre que llega al corazón, el corazón ya no va a bombear la misma cantidad de sangre. Entonces la sangre que bombeaba, digamos, en 1 minuto, 5 minutos, ahora va a ser 4. ¿Me dejo entender? Si disminuye el gasto cardíaco, también disminuye la presión. Y si disminuye la presión, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Hemos visto fisiología. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta todo lo que hemos visto. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta que esto, dentro del capítulo 1 de fisiología, que habla básicamente de esto, es bien importante cuando hablamos de fisiopatología? ¿Entienden por qué es bien importante que eso me pase, que memoricen? ¿Es cansador? Sí. Pero si entienden la parte de fisiología, esa parte tan pequeña, van a ver que el fisiopatología es bien sencillo. Fácil. Entonces, si tiene el flujo, tiene el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, ya sabes cómo va a estar tu paciente. ¿Me dejo entender?
Hay oclusión total o parcial de los vasos coronarios. Oclusión total o parcial. ¿Alguna vez ustedes han tenido algún tipo de una punzada en el corazón? Sí. Viene como un dolor que se les pasa. ¿Saben qué es eso? Es un simple coágulo o una bolita de gas en el que ha llegado una arteria y que ha sido un poco difícil para ese coágulo pasar por esa arteria. Por eso les duele. En un momento pasó. ¿Me dejan entender? ¿Qué pasa si ese dolor no pasaría? Hablaríamos ya de una angina y podríamos estar hablando de un pre. Por eso es de que tiene un tiempo. Si es que el dolor dura más de 30 minutos, dura entre 15 y 30 minutos. ¿Me dejan entender? Ese dolor que ustedes han tenido no debe pasar de un minuto, les apuesto. ¿No ven? A eso se refiere con la oclusión. ¿Hay activación del clorprosano? Sí. ¿Qué hace esto? Aumenta la coagulación, activa la cascada de coagulación. Finalmente el fibrinógeno se convierte en fibrina. Estas son las gamas de tu. Entonces, lo mismo les he dicho. ¿Por qué es importante que aprendan esto? Porque en su caso clínico ya les hablo específicamente de un infarto de un sector. ¿Sí o no? Sí. Entonces, depende mucho del territorio de irrigación. Depende qué arteria está ahí, qué arteria va a irrigar, qué parte. Por ejemplo, les he dicho, si estaba, por ejemplo, la descendente anterior, ¿qué parte irrigaba? Septal. Entonces hablamos de un infarto septal anterior. Tienen que movilizarse con la fase. Depende de la oclusión del vaso. ¿Cuánto tiempo está ocluido el vaso? ¿Cuánto tiempo va a estar ocluido? Como la punzada que les he explicado, lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? Depende de la demanda de oxígeno. ¿Cuánto el corazón necesita de oxígeno? ¿Ok? Y la cantidad de sangre que aportan los vasos. ¿Por qué? Si es que un vaso se ocluye, ¿cuál va a ser la respuesta del cuerpo? Si un vaso se obstruye, necesita llegar la sangre por algún medio. Entonces se produce el fenómeno de la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos. ¿Me dejo entender? Se forman vasos colaterales. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con su paciente? No sé si el paciente tiene esto. Lo tienen que ver en cualquier momento del día puede llegar a tener dolor torácico. ¿Qué es el dolor torácico? Es un dolor que te duele aquí en el pecho. Como si estarían apretando. ¿Me dejo entender? Que en algún momento si te aprietas, sientes que te están apretando, no vas a poder respirar muy bien. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué más? Va a ser una pesadez, conjuntivitis. El paciente puede llegar a sudar. Y el dolor torácico puede durar más de 30 minutos. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, en su caso, tiene que ver qué tiempo estaba el dolor torácico, si era más o menos. ¿Se irradia generalmente al brazo? Sí, generalmente al brazo izquierdo. ¿Puede ir al brazo derecho? Sí. ¿Puede ir al cuello? Sí. ¿Me dejo entender? ¿Qué más? Hay que tener cuidado con la actividad física. ¿Por qué? Cuando el paciente realiza actividad física y en algún momento deja de practicar, le duele el pecho y deja de hacer actividad física, estamos hablando de una angina estable. Pero en caso que el paciente practica deporte, le duele el pecho, descansas y te sigue doliendo, ya hablamos de una angina inestable. No sé si ustedes conocen o han escuchado de jugadores que han muerto jugando fútbol. ¿Han visto videos cómo han fallecido? Estaban corriendo y después han sentido como que se cansaban, querían pararse, se volvían a caer y sentían un dolor. ¿Me dejo entender? Y al final, ¿qué ha pasado? Se tiraban al piso, se desmayaban y entraban en paro. ¿Me dejo entender? Es algo similar. ¿Ya? Entonces, otra cosa que tal vez les pregunten, estoy avisando. Estos son marcadores cardíacos. Cuando un paciente está con un infarto o está con un problema cardíaco, o ustedes mismos ¿ya? Sospechan que el paciente tiene un problema cardíaco, se le pide estos marcadores, ¿ya? Que son enzimas cardíacas. ¿Ok? Cuando estas enzimas cardíacas están elevadas, nos está llevando a pensar que el paciente está en riesgo de
de padecer un infarto en cualquier momento. ¿Me dejo entender? En cualquier momento. Por eso es que en estos pacientes, una vez que tienen estas enzimas elevadas, hay que actuar inmediatamente. ¿Con qué? Primero hay que hacer un electro. Hay que colocarle electrodos, monitorizarlo. ¿Me dejo entender? ¿Cómo están sus signos vitales? ¿Tendrá taquicardia? ¿Está con hipotensión, hipertensión? Todo eso, toda la patofisiología, la parte de la resolución, los signos vitales, le sirve para poder ayudar o interpretar a un paciente con un problema cardíaco. O sea, en pocas, le sirve para aprender fisiopata. ¿Ok? Entonces, es así como van a ver ustedes en el electro. Cuando hay elevación del segmento ST. Esta es la onda P y este es el complejo QRS. ¿Me dejan entender? Pero acá hay una elevación del segmento ST. ¿Se acuerdan que he hablado que hay clasificación con elevación y sin elevación del ST? Y en este caso hay un infradesnivel. Puede estar digamos igual sobre el eje. Y en este caso hay un infradesnivel. ¿Ok? Y aquí está qué es lo que pasa. ¿Ya? Como un resumen al final. Por ejemplo, la angina de pecho inestable e infarto sin elevación del segmento ST. Este es el más peligroso. ¿Ya? Este es el más peligroso. ¿Sí? Es en el caso cuando se tiene que usar un desfibrilador, que es un poquito más de especialidad, ¿no? Entonces, un resumen más o menos cómo se va a ver. El electrocardiograma, ¿vale? La troponina, que es un marcador cardíaco. El dolor, ¿cómo va a ser? Va a empezar primero acá en el pecho, se va a dar un poquito al cuello, se va a expandir en todo el pecho y finalmente va a ir a los dos brazos. ¿No ven? No sé si su paciente tendrá esa clínica. Entonces, ¿qué vamos a pedir nosotros? Hay un estudio bien específico. Y este estudio lo que más me interesa es, imagínense que esta es la coronaria. ¿Ya? Digamos que esta es la coronaria. Todo lo que ven acá es como el canal, el final del túnel, digamos. O sea, esta es la coronaria y este es lo que sigue de la coronaria. ¿Me dejo entender? Esta plaquita es un trombo. Así se ve el trombo. ¿Ya? Así se ve obstruido el vaso. Lo que les he explicado acá se ve así. ¿Ok? Esta obstrucción, esta placa puede generar un daño endotelial, un daño en el vasito, en la arteria capilar, lo que sea. ¿Me dejo entender? Esta obstrucción es lo que genera a la larga un infarto. ¿Ok? Es para que me entiendan. Es la que es un infarto interno. Y hay que evitar complicaciones como arritmias o de vómito en esa carga. ¿Ya? Que también tiene sus medicamentos, pero ahorita no, porque no hemos estudiado fármaco. Pero estos son los medicamentos que a veces se usan. ¿Ya? En general, les doy una visión. ¿Ya? La aspirina, que siempre es la aspirina. Los betabloqueantes, que son sobre alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Ya? Los nitratos, los glicerina y los opioides. ¿Ya? ¿Que van a ver en algún momento? Sí. Los antitrombóticos, antiagregantes plaquetarios. Por ejemplo, esta es una pregunta de política. ¿Cuál es el único AINE que ustedes pueden dar a un paciente con hipertensión arterial? El único AINE, el único analgésico que hacen es aspirina, aspirina. Es el único. ¿Ya? El único. No pueden darle a un paciente con hipertensión ibuprofeno ni complejo B, entonces le sube la presión. Es de hígado. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Antitrombóticos, anticoagulantes. ¿Ya? Más o menos, estoy adelantando lo que posiblemente les pregunto. Los betabloqueantes que les he dicho, los yetas y los antagonistas de la transmisión. Básicamente, todo eso que les he explicado es lo que engloba al infarto agudo del miocardio. ¿Ya? ¿Es pesado? Sí. ¿Fisiopata es cargo? Sí. Pero el jueves
Ya con esto ustedes pueden ver su caso clínico y es seguro que van a poder resolver. Es más que seguro. ¿Ya? Si tienen alguna duda del caso clínico, el jueves vamos a dedicarnos solamente al caso clínico. Hacemos la procedencia de la razón y hacemos el caso. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, dudas. ¿Seguro? ¿Qué? En caso de una patología de la fibrilación ventricular, lo que son las ondas del corazón. Hay un documento sobre todas las patologías. La fibrilación ventricular, el útero vascular, el síndrome de Wolfram. Ese documento se lo voy a pasar para que lo vean. ¿Ya? Pero no me sirve de nada que ustedes les paso un documento de eso si no saben qué es un electronormal. Es como que les dé una tomografía, no sé, una pancreatitis, pero no saben qué es la pancreatitis ni cuál es su clasificación. ¿Por qué? Bueno, ¿deben entender? Hay que ir primero de lo normal, primero el electronormal y después ya van a ver qué alteraciones hay. ¿Ok? Tranquilo, hay varias patologías, como unas 50 que tienes que aprender. No es consulta, ¿ya? No es la consulta. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ok,